Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta nueva emisión satelital de Reporte Aéreo Mundial. Hoy tenemos un programa, nos vamos a remontar a la historia, a la Segunda Guerra Mundial, y vamos a tener un historiador que nos va a traer muchas cosas muy lindas, novedades, noticias y todo lo que a usted le interesa. Así que sin pérdida de tiempo, ajustamos cinturón y comenzamos a volar de esta manera. Bueno, lo prometido es deuda. Lo tengo acá sentado al lado mío, acá al ladito, uno de los investigadores históricos de lo que fue la industria nacional, la aviación en la Argentina y todo lo que llevó de alguna manera políticamente a que la perdásemos. Guillermo Reñer, gracias por estar hoy aquí. Un orgullo porque además sos de los pocos que vive recogiendo lo que fuimos, lo que pudimos haber sido, y realmente hoy aceptar lo que somos. Gracias. Gracias a vos, Jorge. La verdad que es un lujo y un placer poder estar acá contigo. Bueno, Guillermo ha recopilado y tiene material que realmente es envidiable. Vamos a hablar del ala volante. Vamos a hablar de esa maravilla que hoy la tecnología ostenta en los Estados Unidos con el B1, el B2 y toda esa tecnología que prácticamente comenzó desde aquí, desde la Argentina, con un diseño básico que fue el que después fue a través del tiempo evolucionando y donde Guillermo nos va a contar seguramente que gente de Estados Unidos concurría a la ciudad de Córdoba para tener contacto con el señor Horten. Reimar Horten, sí. Sí, Reimar Horten es el pionero de las alas voladoras. Tenemos que tener en cuenta que ya cuando él tenía 23 años diseñó su propio avión que se llamó un ala limpia. Quiere decir que todos los elementos de la aviación están incorporados dentro del ala. Ese es el concepto del ala voladora, que para la época en que él construyó su primera ala voladora... Hiper adelantado. Súper adelantado. Y bueno, Reimar fue un poquito, después de la Segunda Guerra Mundial, fue un poquito denostado por la historia, dado que con las operaciones de los aliados sobre la Alemania ocupada, se llevaron muchos secretos que hoy se atribuyen a otros, y en realidad el pionero de todo esto fue Reimar Horten y otro ingeniero alemán más que se llamó Alexander Lippisch, ¿no? O sea que todo lo que hoy ostenta la tecnología de Estados Unidos tiene un principio, sí, y es la tecnología que los americanos de alguna manera se llevaron de Alemania, sí, porque Alemania fue la vencida, pero encontraron que había tecnología que era muy superior a lo que ellos en ese momento también detentaban, o el poder de poder construir y pelear a una nación como Estados Unidos. Obviamente era un desarrollo económico muy grande que no pudieron soportar. Claro. Se habla mucho de que si Alemania tenía las armas maravillosas, lo que los alemanes decían las Wunderwaffe, si existían o no, y sí realmente existían. Para muestra, como digo yo, basta un botón. Tenemos el Horten 9, que fue la primera ala voladora con 2 turbinas, Jumo 004, igual que el Messerschmitt 262. El 262 fue el primer caza de combate a reacción. Diseño de Alexander Lippisch dentro de Messerschmitt. Y bueno, pero no solamente el primer ala voladora a reacción, sino que Horten ya para finales de la guerra, en los últimos 2 meses, junto con Alexander Lippisch, cada uno por su cuenta, ya estaban diseñando un avión supersónico. Ya se estaba diseñando. El caso del avión de Horten, que fue el Horten H-13B, 30 días antes de que llegaran las tropas americanas, vino la orden del Oberkommando de destruir absolutamente todo. El avión que se estaba construyendo y toda su documentación.
No querían que lo capturen, No obviamente. querían que, no quedó ningún rastro de eso. Ahora, si nosotros queremos ver cómo fue ese avión o la evolución de ese avión, tenemos que saltar a la Argentina de la fábrica militar de aviones de la década del 50, la primera parte, y ver el IA-37. ¿Es este planito? Ese es el planito. Bueno, miren esto, porque Ese esto es un plano historia, original. esto es historia pura, es un plano original de este avión supersónico. Estamos hablando del año... 1953. Esto es año 53, ¿eh? Año 53, Año que fábrica nací militar yo. de aviones. Increíble, increíble. Sí, Y voló en forma de planeador. Sí. Increíble. La Y verdad que... podemos afirmar de que fue la base del Mirage. ¿Por qué él viene a la Argentina y por qué después se apaga? Porque lo apagan a Horten. Sí. Explícanos un poquito eso. Sí, él llega a la Argentina en el año 47, 48. Alemania tenía prohibición, igual que sucedió en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, Del desarrollo. prohibición total de fabricar y de desarrollar. Entonces, claro, los ingenieros quedaron boyando. La gran mayoría se fue a Estados Unidos, los llevaron a Estados Unidos, después de haber pasado por el periodo de prisión militar. Por ejemplo, a Estados Unidos se fueron Multhop, que era el jefe de diseño de Kurtank. Se fue Alexander Lippisch, que era el que competía con Horten por el primer diseño supersónico. ¿Von Braun? Von Braun, con 200 de sus científicos, 200. Pero la dicotomía de todo esto es que Von Braun le tiraba bombas B-2 Sí. a los ingleses. Se lo Sí. llevan a Estados Unidos y lo hacen héroe. Sí, sí. O sea, el que me queda bien digo que es bueno y el que me queda mal digo que es malo. Reimar Horten peleó contra los ingleses, Alemania peleó contra los ingleses. De hecho, perdió un hermano, Wolfram Horten, lo perdió minando el estrecho de Támesis en Inglaterra. Y después de la guerra lo tomaron prisionero los ingleses y les diseñó las líneas generales del Avro Vulcan. El Avro Vulcan es un delta de Es un delta, correcto. es un delta de diseño Horten. Que después lo usaron contra nosotros en Malvinas. en Malvinas. Las vueltas de la vida. Bueno, Horten, como tenía esa prohibición de fabricar, tanto él como todos los demás, Messerschmitt y bueno, todos los constructores alemanes no podían desarrollar ni construir en Alemania. Entonces huye a través de los Alpes, llega a Italia, habla con un piloto argentino. Él ya había escuchado que Kurtank estaba trabajando en Argentina y que había túneles de viento, algo muy importante. La fábrica que nosotros teníamos acá en la década del 30, del 40, principio del 40, ya era una fábrica bien puesta. No éramos la fábrica, pero éramos una fábrica muy bien puesta. Entonces le pregunta a un piloto no de aerolínea, sino de aeroposta. Aeroposta. Y si el gobierno argentino estaría interesado en que él viniera acá a la Argentina a trabajar con sus alas voladoras. Bueno, el piloto de aeroposta viene a Argentina, se comunica con el brigadier San Martín, pieza clave en todo. San Martín no solamente era piloto y aeronáutico, sino que era ingeniero aeronáutico. Y se formó en la Italia de la preguerra como ingeniero aeronáutico, un tipo muy capaz. Y de inmediato dan la orden de que venga a la Argentina. Bueno, y así es como llegó acá y comenzó a desarrollar lo que él había enfriado en el 45, empezó a desarrollarlo acá. Entre otros, este proyecto del IA-37, que es el primer diseño supersónico de toda Sudamérica ya, ¿no? Sí. Hay una, retrotrayéndonos un poquito, estuve mirando hace poco también, hay mucha riqueza también de aviones italianos, que en algún momento se los vamos a mostrar a nuestros televidentes. Pero yendo más allá con el tema de Horten, él viene a la Argentina, se instala en Córdoba, comienza a trabajar con las limitaciones
del caso y de la época, porque en esa época no había plantas de poder para aplicar a sus diseños, Sí. ni motores con la potencia necesaria a veces para hacerlos operar. Sí. Pero en ese momento lo hablábamos fuera de cámara, estábamos en la grilla de partida. Sí. Si no estábamos en la primera, estábamos en la segunda fila, estábamos adelante, Sí. veníamos adelante. Yo creo que ya aspirábamos directamente a entrar a la Liga Mayor, que eran en ese momento Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Francia recién empezaba. ¿No? Francia empezó con este IA-37, Francia, de Sol. 2 ingenieros franceses se presentaron en la fábrica militar de aviones cuando Horten diseñó este avión y se lo quisieron comprar. Mirá, y no- Sí, sí. O casualidad, el Mirage es exactamente igual a este avión. Por ahí alguien que es de Córdoba y que estuvo en la fábrica militar y que estuvo en el centro de ensayo en vuelo me contaba que los americanos venían habitualmente y se encerraban con el hombre en su casa a trabajar. Sí. Esto sucedió en la década del 80, cuando Horten ya estaba jubilado. Horten fallece y un día a su hijo Diego A Diego. le llega una carta y una condecoración, un reconocimiento que le hace la Royal Society of Aeronautics, distinguiéndolo a él con la medalla de oro. Por el aporte. Por el aporte de 2 cosas. Una, el primer planeador que cruzó los Andes en vuelo libre, que fue el Urubú, que hoy se está restaurando. De paso le mando un saludo a la gente del grupo Getra en la base aérea de Morón, que hacen un trabajo excelente. Y el Urubú fue el que cruzó los Andes en vuelo, fue el primero que cruzó los Andes con vuelo a vela, ida y vuelta. Y ese se está restaurando ahora en Morón. Y la otra distinción que le hicieron fue por su contribución en el diseño del B-2 Steel Bomber. Bueno, Diego recibe, su padre ya estaba fallecido hacía muy poquito, recibe la condecoración y la medalla de oro en la Embajada Británica en Buenos Aires, en nombre de su padre que ya está fallecido. Cuando vuelve a Córdoba le pregunta a su madre, ¿qué es esto? ¿El B-2? Dice, ¿nosotros qué tenemos que ver con eso? Entonces la madre le dijo que bajo total secreto habían venido 4 ingenieros de Northrop y se encerraron en el campo que Horten tenía en Athos Pampa y tiraron todas las líneas generales de la aerodinámica de lo que es después se llamó el B-2, ¿no? El B-2 Steel Bomber. Por supuesto, toda la aviónica se construyó, es mérito de los americanos, esos desarrollos son fabulosamente caros, ¿no? Sí, sí, sí. No estamos hablando de miles de millones de Miles dólares. millones de dólares. Pero las líneas generales se las tiró a Northrop. El ADN lo Horten. tenía él. El Claro. ADN lo tenía él. Sí. Y Sí. no lo supimos aprovechar. No lo supimos No lo aprovechar. supimos sí. aprovechar. Porque además, después de esa famosa revolución libertadora, que para algunos sirvió, para otros no libertó a nadie, pero sí retrocedimos y comenzamos a retroceder en la historia a pasos agigantados. Obviamente fue producto de una mala actitud que quizás tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial, que no supimos estar de ningún lado o lo hicimos a último momento. Sí, con respecto a lo que fue el desarrollo en la fábrica militar de aviones, fue muy interesante porque entre el 50 y el 55 había 2 grupos antagónicos dentro de la fábrica compitiendo entre ellos. Algo así como sucede en Estados Unidos entre Boeing y Northrop, como sucedió en la Alemania de la preguerra entre Messerschmitt y Heinkel. Sí. Van por contratos muy grandes. Yakolev y Tupolev. Eso es muy bueno para el desarrollo, porque compiten entre ellos. Y para finales del 55 ya Argentina en el 56 iba a volar supersónico. Guille, nosotros no hemos sido capaces ni de hacer un avión de entrenamiento. Y el que hicimos está todo fallado, con problemas y mal. Pero quiero, antes de dejarte, quiero que nos digas este libro en inglés que vos me has traído, que me cuentes
¿Qué es lo que significa? Bueno, ese libro es la biografía de Reimar Horten, todo el material que pudimos juntar con Diego y más allá de Diego también, resume la trayectoria de Reimar Horten y un poco la historia general de las alas voladoras. Ese libro se editó el año pasado en Oshkosh, a través de la versión nacional, nuestra versión nacional, y se puede conseguir en la gran tienda que empieza con A y termina con Son, Sí. en idioma inglés, ¿no? O sea, ya está a la venta a nivel mundial, ¿no? Bueno, te quiero agradecer esta visita tan nutritiva, daría para charlas que vamos a tener seguramente fuera de cámara, y que indudablemente me emociona saber dónde estuvimos y dónde estamos ahora. Sí. Sí. Gracias a nuestras políticas, a nuestros políticos, hoy hemos perdido, como digo yo, el tren de poder estar entre las primeras empresas en el mundo con lo que es la fabricación y diseño de aviones, no solo civiles, sino militares. Y así que te agradezco esta visita porque es despertarle a la gente un poco de que quiénes son los que estuvimos acá y no los supimos aprovechar. Gracias. Gracias a vos, Jorge, gracias, muy amable. Seguimos con más Reporte Aéreo Mundial. Bueno, en nuestra editorial voy a tratar de ser lo más corto posible. Lo que están viendo son las imágenes de lo que se le paga a los directores de YPF, empresa nacional. 94 millones de pesos, usted lo está viendo. Ahí lo escondieron a Dorni, o sea, está castigado con 94 palos por mes. Ahí lo tienen escondido a Dorni. Y todos los demás, que algunos se lo deben merecer o no, pero en realidad es infame con lo que se está pagando y lo que está sucediendo en la República Argentina. Lo mismo con los senadores, que nos parecía, claro, una barbaridad, 12 millones. Bueno, los senadores también, otros corruptos que no trabajan y nos dejan que suceda esto, por ejemplo, sueldo de 94 millones de pesos. Bien, una buena, Cielo Sudamericano, esa es iniciativa de la Argentina, salió del Ministerio de Transporte, hay que felicitarlos. Eso va a hacer que en Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, crezcan las posibilidades de un cielo único. Se está trabajando en eso. 23 de julio de este mes, 23 de julio, fue el día de más vuelos en el mundo desde hace varios años que se lleva la cuenta. 153.359 vuelos en el mundo. Escuchó bien, 153.359, de todas las categorías, militares, civiles, de turismo. Ese día voló la gente en serio. Hay que entender que era el comienzo de vacaciones, por eso había mucho vuelo. Bueno, tuvimos problemas en Bariloche. ¿Con qué? Con la nieve, con lo único que podemos tener problemas en Bariloche, porque el brasilero se amontonan para poder llegar y los vuelos también se amontonan.
Cuando no hay capacidad para mantener el aeropuerto con las pistas en condiciones limpias, libres de todo lo que contamina, empieza el problema con la nevada, cuando ustedes pueden ver que en aeropuertos como Vancouver, en Canadá, operan con tormenta de nieve de por medio. No hay ninguna limitación. Y de hecho, aquellos que nos formamos en otra aviación que hoy quizás ya no está, tuvimos la oportunidad de volar y hacer operaciones dentro de lo que se llaman operaciones en Cold Weather Operation, con nieve. Y la realidad es que los aeropuertos tienen los camiones, los deshielantes y todas las condiciones. No hay por qué retardar o demorar más de lo necesario un vuelo. En Argentina todavía estamos con ese problema, presten atención. Flybondi, caput. 107 vuelos cancelados, 20.000 pasajeros los dejaron tirados, 35 nuevos despidos, una historia, de un teleteatro que la verdad ya me da lástima escucharlo. Bueno, otra empresa que tiene problemas, ya los viene manifestando, es Arajet, que todo parecía que era muy bueno con Arajet. Arajet no es tan buena como dicen, tiene sus problemas y en un vuelo que hicieron y no pudieron entrar en Ezeiza, fueron a Aeroparque, bajaron a los pasajeros y se llevaron, los dejaron sin el equipaje, y ya no es la primera vez. Me llegaron varios mails de quejas de ellos, precisamente. Así que, bueno, seguimos con más Reporte Aéreo Mundial. Cada viaje que emprendemos es único, porque en eso siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Ahora les pido que nos acompañen con nuestro informe semanal de noticias. Aerolíneas Argentinas incorporó 20 nuevas aeronaves. Aerolíneas Argentinas anunció en el marco de la Feria Internacional de Farnborough de la pasada semana la incorporación de 20 nuevos aviones como parte de su plan de flota 2027-2031, financiado íntegramente con recursos propios, orientado a fortalecer la operación doméstica, regional e internacional y a modernizar el producto de cabina ofrecido a sus pasajeros. El programa contempla la incorporación de 20 aeronaves, 6 Airbus A330neo, 8 Boeing 737 MAX 10 y 6 Boeing 737 MAX 8. Esta iniciativa representa la renovación del 25% de la flota de la compañía y del 60% de sus aeronaves de largo alcance, constituyendo un paso decisivo en la transformación de Aerolíneas Argentinas hacia una empresa más eficiente, competitiva y preparada para afrontar los desafíos del mercado. Gobierno brasileño le pone freno a la Argentina Flybondi. La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil limitó la venta de pasajes de Flybondi debido a la cancelación del 79% de sus vuelos entre el 1 y el 27 de julio último. La medida administrativa cautelar busca evitar perjuicios a los pasajeros ante el deterioro de la capacidad operativa de la aerolínea. El regulador brasileño suspendió la comercialización de boletos hacia destinos que la empresa aún no atiende efectivamente, abarcando Florianópolis, Maceió y Salvador.
La restricción impide a la compañía incorporar nuevas rutas o frecuencias dentro de ese país. Una segunda instancia de la disposición oficial contempla frenar las ventas para la ruta entre Buenos Aires y Río de Janeiro a partir del 3 de agosto próximo. Esto ocurrirá si la línea aérea no comprueba antes de esa fecha que implementó los ajustes necesarios para garantizar la regularidad de su programación. Aeroparque con nuevo reglamento de uso. El Aeroparque Jorge Newbery quedó confirmado en la categoría de facilitado nivel 2. Los aeropuertos de esta categoría tienen probabilidades de congestionarse. El nuevo reglamento tiene como objetivo evitar la saturación de dichas terminales. La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plenkovich, basa sus directrices en lo establecido por Worldwide Airport Slot Guidelines por recomendaciones de IATA. La aprobación de este reglamento definitivo establece prioridades para las aerolíneas aéreas según su capacidad y cumplimiento. Entonces, ANAC y el ORSNA deberán publicar y difundir el calendario de actividades confeccionado por el explotador aeroportuario en sus sitios web. Primeras pruebas de A400M contra un incendio real. Francia realizó la primera misión operativa de extinción de incendios con un Airbus A400M Atlas al emplearlo para trazar líneas de retardante contra el incendio forestal que avanza en el departamento de Gironde. El avión de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa efectuó su primer lanzamiento en la tarde del 25 de julio, marcando el primer uso del kit experimental contra incendios del A400M sobre un fuego activo. El sistema instalado en el A400M es un kit roll-on roll-off que no requiere modificaciones permanentes en la aeronave y puede convertir rápidamente a cualquier A400M en un avión cisterna contra incendios. Airbus explica que el sistema puede lanzar hasta 20.000 litros de agua o retardante por descarga, utilizando la rampa trasera, y que el avión puede operar desde pistas cortas y no pavimentadas, lo que amplía sus opciones para despegar y regresar desde aeródromos más cercanos a la zona del fuego. El A350-1000 ULR de Qantas completa un vuelo de prueba de más de 24 horas. El nuevo A350-1000 ULR de Qantas ha completado una de las evaluaciones de ultra largo alcance más exigentes de la aviación comercial moderna tras realizar un vuelo ininterrumpido de más de 24 horas de duración. La aeronave despegó del aeropuerto de Melbourne el 27 de julio a las 17:27 horas y aterrizó en las instalaciones centrales de Airbus en Toulouse-Blagnac el 28 de julio a las 9:52 horas, tras seguir una ruta transpacífica que sobrevoló los espacios aéreos de Estados Unidos y Canadá. El recorrido tuvo una duración exacta de 24 horas y 23 minutos, cubriendo una distancia total de 12.460 millas náuticas. Este ensayo se enmarca dentro de las pruebas de certificación del denominado Project Sunrise, el programa estratégico con el que la aerolínea planea conectar de forma directa la costa este de Australia con Europa y Norteamérica. Nos vamos, espero hayan disfrutado de este vuelo. Una vez más, en nombre de la producción, gracias por habernos elegido para volar y hasta la semana que viene.